Escucha con cada fibra de tu ser, porque lo que estoy a punto de revelarte invertirá todo lo que te han enseñado sobre el sufrimiento. Rudolf Steiner, esa voz penetrante desde el umbral entre mundos, declaró algo que aún sorprende a quienes lo escuchan con claridad. El dolor emocional no es un castigo, ni un error, ni una evidencia de un universo cruel, sino más bien la tecnología más sofisticada para la conciencia que existe en la experiencia humana. Cada momento de angustia, cada noche de desesperación, cada relación que te destrozó, cada pérdida que te vació, tiene un propósito de desarrollo específico, tan preciso, tan necesario, que sin él, el despertar espiritual genuino sería imposible. El mundo moderno te enseña a medicar el dolor, distraerlo, adormecerlo y eliminarlo lo más rápido posible. Pero las antiguas escuelas de misterios, los verdaderos iniciados, los místicos despiertos, conocían un secreto devastador. El dolor es el cincel, y tú eres el mármol, y lo que se esculpe es nada menos que tu espíritu inmortal. La neurociencia del dolor emocional revela algo profundo que la psicología convencional apenas reconoce. La investigación que utiliza imágenes cerebrales muestra que el dolor emocional activa las mismas redes neuronales que el dolor físico. La corteza cingulada anterior y la ínsula se iluminan de manera idéntica, ya sea que experimentes rechazo o toques una estufa caliente. Los estudios realizados por Naomi Eisenberger en UCLA demuestran que el dolor social no es metafórico, sino que utiliza el mismo sustrato biológico que el sufrimiento físico, lo que sugiere que el dolor es fundamental para la conciencia humana, no una aberración. La investigación sobre el crecimiento postraumático realizada por Richard Tedeschi muestra que entre el 60 y el 90% de los supervivientes de un trauma informan cambios psicológicos positivos después de su sufrimiento. Mayor aprecio por la vida, relaciones más estrechas, mayor fortaleza personal, profundización espiritual. Los estudios de imágenes cerebrales muestran que las personas que han experimentado un sufrimiento significativo y lo han integrado muestran un aumento de materia gris en regiones asociadas con la empatía, la regulación emocional y la autoconciencia. El dolor literalmente reestructura el cerebro, construye una nueva arquitectura neuronal, crea capacidades que no pueden desarrollarse únicamente mediante la comodidad y el placer. Pero la comprensión de Steiner va mucho más allá de la neurociencia, llegando a dimensiones metafísicas que la ciencia moderna todavía no puede medir. En la enseñanza antroposófica, el sufrimiento emocional es el karma que se resuelve a sí mismo. El alma encuentra precisamente las experiencias necesarias para su evolución a través de las encarnaciones. El dolor no es aleatorio, no es un castigo de un Dios enojado, sino que es el plan de estudios que tu yo superior diseñó antes del nacimiento para abordar necesidades específicas de desarrollo. Cada relación difícil es encontrar un alma que has conocido antes, resolviendo desequilibrios de vidas anteriores. Cada pérdida es una oportunidad para desarrollar el desapego sin perder el amor. Cada traición enseña discriminación, soberanía, la diferencia entre verdadera conexión y proyección. La enseñanza budista de la primera noble verdad, de que la existencia es dukkha, sufrimiento o insatisfacción, apunta a la misma realidad. El dolor no es una aberración, sino una característica fundamental de la existencia en la forma. Y comprender su propósito es el comienzo de la liberación. La comprensión mística cristiana del sufrimiento redentor, de que al abrazar conscientemente el dolor se participa en la transformación cósmica, no es masoquismo, sino reconocimiento de la función alquímica del dolor. Esté atento a estas señales que revelan el propósito oculto del dolor, porque están operando en su vida ahora mismo, las reconozca o no. Observa cómo tu mayor crecimiento siempre sigue a tu dolor más profundo, cómo la persona en la que te convertiste después de la angustia es más consciente, más compasiva y más real que la que eras antes. Observe cómo el sufrimiento despoja de lo falso, de lo fingido, de las identificaciones superficiales, dejando solo lo esencial, lo verdadero. Observa cómo el dolor te empuja hacia adentro, te hace cuestionarlo todo, rompe el caparazón de cómoda ilusión que habías construido a tu alrededor. Observe cómo las personas que han sufrido profundamente tienen una cualidad, una profundidad, una presencia que aquellos que han vivido solo vidas cómodas nunca desarrollan. Son más reales, más vivos, más capaces de establecer una conexión genuina porque el dolor quemó sus máscaras. Observa cómo tu propia conciencia se expande a través del sufrimiento. Cómo te vuelves capaz de sostener la complejidad, la paradoja, la oscuridad y la luz simultáneamente. Cómo desarrollas los músculos psicológicos que solo el dolor puede construir.
La progresión de cómo el dolor desarrolla la conciencia sigue etapas que las tradiciones espirituales han trazado durante milenios. En la primera etapa, el dolor es puramente destructivo, abrumador. Te ahogas en él, te identificas completamente con el sufrimiento, en el espacio entre tú y la angustia. Esta es la noche oscura, el descenso, necesario, pero brutal. En la segunda etapa, comienzas a desarrollar cierta distancia, cierta conciencia testigo que puede observar el dolor sin estar completo y consumido por él. El sufrimiento sigue siendo intenso, pero ya no eres solo el sufrimiento, hay una conciencia observándolo. En la tercera etapa, comienzas a reconocer patrones. Ves cómo tu dolor se conecta con material psicológico más profundo, heridas infantiles, patrones relacionales, temas existenciales. El sufrimiento se vuelve significativo, un mensaje en lugar de simplemente caos. En la cuarta etapa, comienzas a trabajar conscientemente con el dolor, usándolo como maestro, extrayendo sus lecciones, permitiéndole transformarte en lugar de simplemente dañarte. En la quinta etapa, reconoces el dolor como sagrado, como una dimensión necesaria del crecimiento, y puedes sostenerlo con gratitud, incluso cuando es insoportable, sabiendo que está esculpiendo algo precioso que no podría formarse de otra manera. Y esta comprensión transforma todo lo relacionado con tu relación con el sufrimiento, tanto el tuyo como el de los demás. Dejas de verte como víctima de un destino cruel y te reconoces como un alma en proceso de educación precisamente calibrada. Dejas de juzgar tu dolor como evidencia de que estás haciendo algo mal y lo reconoces como evidencia de que estás vivo, creciendo y evolucionando. Desarrollas compasión por el sufrimiento de los demás, porque comprendes que no están siendo castigados, sino educados, no maldecidos, sino refinados. Dejas de intentar rescatar a las personas de su dolor necesario y reconoces que algunas lecciones solo pueden aprenderse a través de la experiencia directa del sufrimiento. Dejas de medicar, distraer y adormecer tu propio dolor al primer signo de malestar y aprendes a sentarte con él, a estar presente, a dejar que haga su alquimia. Reconoces que una vida sin sufrimiento sería una vida sin profundidad, sin sabiduría, sin un desarrollo espiritual genuino, plana y superficial, y en última instancia, sin sentido a pesar de su comodidad. El protocolo para trabajar conscientemente con el dolor emocional comienza con el cambio radical del ¿por qué me pasa esto a mí? A ¿qué es esto que me quiere enseñar? En primer lugar, cuando surja el dolor, no busque alivio inmediatamente. Siéntate con eso. Siéntelo completamente. Déjate destrozar por ello si eso es lo que está pasando. En segundo lugar, toma conciencia del dolor. Obsérvalo. Observa en qué parte de tu cuerpo lo sientes, qué pensamientos lo acompañan, qué recuerdos surgen. En tercer lugar, pregúntale directamente al dolor. ¿Qué estás aquí para enseñarme? ¿Qué necesito transformar? ¿Qué estoy llamado a reconocer? Cuarto, escriba un diario sobre el dolor. Escriba todo. Deje que el material inconsciente se derrame en la página donde pueda verlo y trabajar con él. Quinto, encontrar el don escondido en el sufrimiento. Esto no es positividad tóxica, no es pretender que el dolor sea placentero, sino reconocer que en cada sufrimiento genuino hay una lección, una capacidad y un despertar específicos que no podrían desarrollarse de otra manera. Llegamos al reconocimiento devastador y liberador de que el dolor no es evidencia de un universo cruel sino consciente, que tu sufrimiento no es aleatorio, sino que es precisamente lo que tu alma necesita para su evolución, que la angustia que estás experimentando en este momento no es un castigo, sino una invitación, no una destrucción, sino una transformación. El cincel duele al golpear el mármol, y el mármol, si pudiera hablar, gritaría contra la violencia de ser tallado. Pero el escultor sabe lo que el mármol no sabe, que cada golpe, cada astilla, cada destrucción aparente es en realidad una revelación que descubre la forma que siempre estuvo escondida en el interior, esperando emerger. Tu dolor es ese cincel, y lo que se revela a través de tu sufrimiento es nada menos que tu verdadera naturaleza, tu yo eterno. La conciencia que puede resistir cualquier cosa porque en realidad nada la toca. La conciencia que es testigo de toda experiencia pero que está más allá de toda experiencia. Esto es lo que Steiner quiso decir cuando enseñó que el sufrimiento es sagrado, que el dolor es iniciático, que la angustia emocional no es un obstáculo para el desarrollo espiritual, sino el camino mismo del desarrollo, el fuego refinador que quema todo lo falso hasta que solo queda la verdad. Ahora descendemos a la mecánica real de la transformación, el proceso alquímico mediante el cual el sufrimiento puro se transmuta en oro espiritual. Steiner reveló que los alquimistas medievales no se preocupaban principalmente por los metales literales, sino que codificaban en lenguaje químico la transformación de la conciencia.
las etapas mediante las cuales las emociones humanas básicas se refinan en capacidades espirituales. El nigredo, el ennegrecimiento, es el descenso a la depresión, a la desesperación, al sufrimiento más oscuro. El albedo, el blanqueamiento, es la purificación que sigue, quemando lo impuro. El rubedo, enrojecimiento, es la etapa final donde el sufrimiento se ha transformado completamente en sabiduría, compasión, poder consciente. Esto no es una metáfora, es una descripción precisa del proceso psicológico y espiritual que ocurre cuando trabajas conscientemente con el dolor emocional en lugar de simplemente soportarlo o evitarlo. Cada momento de angustia contiene un potencial de transformación, pero ese potencial solo se actualiza cuando tomas conciencia del sufrimiento, cuando tratas tu dolor como algo crudo, material con el que trabajar, y no como un enemigo al que derrotar. La investigación sobre la neuroplasticidad proporciona un marco científico para comprender esta transformación. Los estudios de Rick Hanson y otros muestran que el cerebro literalmente se reconfigura a sí mismo basándose en la experiencia, que la atención enfocada combinada con la intensidad emocional crea cambios estructurales duraderos. La investigación sobre el crecimiento adversario demuestra que el trauma, cuando se procesa conscientemente en lugar de suprimirse, conduce al desarrollo de nuevas vías neuronales asociadas con la resiliencia, la empatía y la creación de significado. Los estudios que utilizan fMRI muestran que las personas que practican la meditación de atención plena mientras experimentan dolor emocional desarrollan una mayor activación en las regiones prefrontales, asociadas con la regulación de las emociones, y una menor reactividad en la amígdala, el centro del miedo. El cerebro aprende a procesar el sufrimiento de manera diferente, transformándolo de un sufrimiento reactivo puro a una experiencia consciente que desarrolla capacidades. La investigación sobre la reconsolidación de la memoria muestra que los recuerdos emocionales pueden actualizarse y transformarse cuando se recuerdan en presencia de una nueva experiencia, lo que sugiere que revisar el dolor de manera consciente puede literalmente cambiar su huella en la psique. Los textos alquímicos tradicionales describen este proceso con extraordinaria precisión a pesar de su lenguaje oscuro. La tabla esmeralda dice: separa la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, suavemente y con gran ingenio. Esta es una instrucción para trabajar con el dolor emocional, separando el sufrimiento reactivo en bruto de la conciencia que puede transformarlo. El proceso requiere paciencia, habilidad, gentileza consigo mismo y atención sostenida. La operación alquímica llamada solve et coagula, disolver y coagular, describe cómo el dolor primero disuelve tus estructuras rígidas, tu personalidad defendida, tus ilusiones cómodas, y luego permite que algo nuevo se coagule, se forme y surja de la disolución. Cada tradición espiritual describe un proceso similar. En el budismo, la transformación del sufrimiento en sabiduría es una práctica central, reconociendo que el dolor surge del apego y la ignorancia, y que tomar conciencia de él libera la energía atrapada en la contracción. En el misticismo cristiano, la noche oscura del alma es reconocida como un paso necesario donde todo es despojado para que lo divino pueda entrar. En Kabbalah, el descenso a Malkut, el mundo material del sufrimiento, es necesario antes de que sea posible la ascensión a través de Sefirot superiores. Las señales de que se está produciendo alquimia, de que su sufrimiento en realidad se está transformando en lugar de simplemente continuar, son sutiles pero reconocibles. Te das cuenta de que, aunque el dolor sigue presente, te relacionas con él de manera diferente. Hay más espacio a su alrededor, menos identificación con él. Encuentras momentos de paz incluso en medio del sufrimiento. Breves aperturas donde te reconoces como algo más grande que el dolor. Comienzas a extraer significado de la experiencia, viendo cómo está conectada con patrones más amplios en tu vida, reconociendo lecciones incrustadas en el sufrimiento. Tu compasión por los demás aumenta, no como un concepto abstracto, sino como una capacidad vivida para estar presente con el dolor de los demás, porque estás aprendiendo a estar presente con el tuyo propio. Te das cuenta de que te vuelves más real, más auténtico, menos dispuesto a fingir o actuar, porque el dolor ha consumido la energía necesaria para mantener las fachadas. Desarrollas lo que las tradiciones espirituales llaman discriminación, la capacidad de distinguir entre el sufrimiento necesario que transforma y el sufrimiento innecesario que simplemente repite viejos patrones. Las etapas de la transformación alquímica siguen una progresión clara, aunque el tiempo y la intensidad varían. La primera etapa es el ennegrecimiento, el descenso hacia el dolor, permitiéndote sentir toda su fuerza sin intentos prematuros de darle significado o de desvío espiritual. Esta es la etapa más difícil porque cada instinto pide a gritos escapar, pero la transformación genuina requiere pasar, no dar vueltas.
La segunda etapa es la purificación, donde comienzas a distinguir entre el dolor en sí y las historias que cuentas sobre el dolor, entre la experiencia real y tus interpretaciones, juicios y resistencia a ella. Esto crea un espacio donde la transformación se hace posible. La tercera etapa es la fermentación, donde comienza a surgir nueva vida de la muerte de las viejas formas, donde surgen ideas, donde vislumbras lo que el sufrimiento está creando en ti. La cuarta etapa es la destilación, refinar lo que ha surgido, extraer la esencia, la sabiduría, la capacidad, separándolo de la escoria restante. La quinta etapa es la coagulación, donde la transformación se estabiliza, donde la nueva conciencia se integra a tu ser, no solo como una percepción temporal, sino como una capacidad permanente, como un cambio estructural real en quién eres, y esta comprensión alquímica transforma completamente tu manera de abordar el sufrimiento. Dejas de intentar eliminar el dolor lo más rápido posible, y aprendes a trabajar con él, a estar presente ante él, a permitirle completar su trabajo transformador. Tú, desarrollador, establezca una relación con su dolor, tratándolo como maestro en lugar de enemigo, haciéndole preguntas, escuchando lo que está tratando de comunicar. Reconoces que algunos dolores requieren un alivio inmediato, una emergencia genuina, pero que gran parte de tu sufrimiento emocional es del tipo transformador, del tipo que intenta quemar algo falso, revelar algo verdadero, construir algo esencial. Aprendes a distinguir entre los dos. Dejas de adormecerte con sustancias, distracciones, constantes ocupaciones, reconociendo que esto interrumpe el proceso alquímico. Te mantiene atrapado en un sufrimiento que no puedes transformar porque no estás presente en él. Creas contenedores para tu dolor. Dedicas tiempo y espacio donde deliberadamente lo sientes, trabajas con él, le permites hablar, en lugar de dejar que se filtre constantemente o explote de forma impredecible. El protocolo para el trabajo alquímico con sufrimiento requiere dedicación y no puede apresurarse. Primero, cree una práctica regular de sentarse con su dolor en meditación, sin tratar de solucionarlo o comprenderlo, sino simplemente estar presente en él, sintiéndolo plenamente. En segundo lugar, trabaje con el cuerpo, porque el dolor emocional se aloja en estructuras somáticas, utilizando prácticas como el yoga, la respiración o las experiencias somáticas para liberar la energía emocional atrapada. En tercer lugar, involucrar la expresión creativa, la escritura, el arte, la música, el movimiento, permitiendo que el dolor se exprese a través de formas que lo exterioricen y transformen. Cuarto, trabajar con los sueños, porque el procesamiento inconsciente del dolor a menudo se manifiesta en imágenes oníricas que revelan la transformación que ocurre bajo la conciencia. Quinto, busque un guía o terapeuta capacitado en enfoques profundos que comprenda que el dolor tiene un propósito, que no se apresure a eliminarlo, sino que lo ayude a trabajar con él alquímicamente. Sexto, estudie los textos alquímicos mismos. El trabajo de Jung sobre la alquimia, la ciencia espiritual de Steiner, las fuentes tradicionales, dejando que su lenguaje simbólico hable a la parte de usted que está sufriendo una transformación. Llegamos al reconocimiento de que usted es el alquimista. Su dolor es la materia prima, su conciencia es el atanor, el recipiente alquímico, y lo que se crea a través de este proceso es la piedra filosofal, no una sustancia literal, sino una metáfora de la conciencia transformada, de la conciencia que ha sido refinada a través del sufrimiento, hasta convertirse en algo precioso, indestructible, capaz de transformar todo lo que toca. Tus lágrimas no son en vano, tu angustia no carece de sentido, tus noches más oscuras no son evidencia de fracaso, sino de la gran obra en progreso, el proceso cósmico de evolución de la conciencia que se manifiesta a través de tu vida particular, tu dolor específico, tu transformación única. Y cuando la alquimia se completa, cuando el plomo de tu sufrimiento se ha transformado verdaderamente en oro espiritual, no te conviertes en alguien que nunca siente dolor, te conviertes en alguien que sabe cómo transformar el dolor, que puede soportar el sufrimiento del mundo porque has aprendido a defenderte, que puede estar presente en el fuego porque has descubierto que el fuego no destruye lo que realmente eres, solo quema lo que nunca fuiste, revelando el oro eterno que estuvo escondido debajo de los dragones todo el tiempo. Ahora entramos en un territorio que la psicología moderna no toca, pero que Steiner trazó con precisión despiadada. El reconocimiento de que el sufrimiento emocional no es aleatorio, no es solo el resultado de las circunstancias de esta vida, sino que en realidad es la manifestación del karma, acumulado a lo largo de múltiples encarnaciones, el equilibrio de cuentas que se remonta a través del tiempo más allá de nuestra memoria actual. Esa persona que te lastimó tan profundamente,
Los habéis conocido antes, en vidas anteriores, y lo que está sucediendo entre vosotros ahora es la resolución de patrones establecidos hace siglos o milenios. Ese dolor que parece desproporcionado con respecto a su causa aparente está conectado con el trauma de encarnaciones anteriores, que tu alma finalmente está lista para procesar y liberar. Ese miedo inexplicable, ese dolor abrumador, esa rabia que parece surgir de la nada, es memoria kármica, residuo emocional de experiencias que tu personalidad no recuerda, pero que tu alma lleva adelante hasta poder resolverlas, transformarlas, integrarlas. El marco científico que más se acerca a explicar esto es la epigenética transgeneracional, una investigación que muestra que las experiencias traumáticas alteran la expresión genética de maneras que pueden heredarse de generación en generación. Los estudios de Rachel Yehuda sobre los sobrevivientes del Holocausto muestran que los efectos del trauma aparecen en hijos y nietos que nunca experimentaron el trauma original, lo que sugiere que el sufrimiento deja marcas biológicas que se transmiten a través del tiempo. La investigación sobre la memoria celular en casos de receptores de trasplantes de órganos, donde los receptores desarrollan recuerdos, preferencias e incluso personalidades de los donantes, sugiere que la memoria no se almacena solo en el cerebro, sino en todo el cuerpo. Los estudios sobre niños prodigio y sabios muestran capacidades que no pueden explicarse mediante el aprendizaje de la vida actual, lo que apunta hacia una posibilidad de conocimientos o habilidades adquiridos a partir de experiencias previas. Si bien la ciencia no ha validado la reencarnación, los datos respaldan cada vez más que algo se transmite a través del tiempo más allá de la herencia genética, que las experiencias pasadas afectan la conciencia presente de maneras que el paradigma materialista no puede explicar. Las enseñanzas tradicionales de todas las culturas dan por sentada la comprensión kármica del sufrimiento. En la filosofía y el budismo hindú, el karma es un principio fundamental, una ley de causa y efecto que abarca múltiples vidas, y cada encarnación brinda la oportunidad de equilibrar acciones anteriores a través de la experiencia de sus resultados. El sufrimiento que provocas regresa a ti, tal vez no inmediatamente, pero sí eventualmente. De modo que tu alma aprende a través de la experiencia directa las consecuencias de tus elecciones. En la antroposofía de Steiner, el análisis de la biografía revela patrones kármicos, mostrando cómo las circunstancias de la vida actual, las relaciones y los desafíos se conectan con encarnaciones anteriores, cómo elegiste a tus padres, tu cuerpo, tu situación de vida específicamente para abordar necesidades kármicas particulares. En el misticismo judío, el concepto de Hilgul, reencarnación, explica el sufrimiento aparentemente injusto como resultado de acciones de vidas anteriores, no como castigo, sino como oportunidad para tikkun, rectificación. En el cristianismo gnóstico, la reencarnación era una enseñanza original antes de ser suprimida por la ortodoxia. El reconocimiento de que una vida es insuficiente para el desarrollo del alma, que se requieren múltiples encarnaciones para que la conciencia evolucione a través de todas las experiencias necesarias. Las señales de que tu sufrimiento tiene dimensiones kármicas, que se conecta con encarnaciones anteriores, son distintivas si sabes qué buscar. El dolor parece antiguo, más profundo de lo que justifican las circunstancias actuales, como si estuvieras aprovechando el sufrimiento acumulado durante mucho tiempo. Tienes fuertes reacciones inmediatas ante ciertas personas, lugares o situaciones que no tienen sentido racional según la experiencia de vida actual. Sufres de miedos o fobias sin causa aparente en esta vida. Terror al agua, a las alturas, a ciertos animales, a situaciones particulares. Experimenta dolor corporal o enfermedad que no responde al tratamiento, que parece tener una causa psicológica o espiritual más que puramente física. En las relaciones, te encuentras repetidamente con los mismos patrones, el mismo tipo de traición, abandono o dinámica, lo que sugiere que estás trabajando en un tema kármico a través de múltiples conexiones. Tienes sueños o visiones de otros tiempos, otros lugares, otras vidas, que parecen más recuerdos que imaginación. Los niños pequeños a veces hablan de vidas anteriores antes de que la socialización los enseñe a no hacerlo, describiendo detalles verificables que no podrían haber conocido de la vida actual. Las etapas de resolución kármica a través del sufrimiento emocional siguen un proceso que puede abarcar años o toda la vida. La primera etapa es encontrar el patrón kármico, generalmente a través de una experiencia dolorosa que parece surgir de la nada y de intensidad devastadora. Esto es karma madurando, volviéndose activo, listo para ser trabajado. La segunda etapa es el reconocimiento, comenzar a ver el patrón, a comprender que lo que está sucediendo no es solo mala suerte, sino que tiene un significado más profundo. Se conecta con algo más grande que las circunstancias inmediatas. Esto podría lograrse a través de la terapia, la práctica espiritual
la percepción espontánea o el trabajo de regresión a vidas pasadas. La tercera etapa es volver a experimentar el trauma o patrón original, ya sea a través de la memoria, la visión o la recreación simbólica en la vida actual, permitiendo que la carga emocional salga a la superficie por completo, en lugar de permanecer enterrada. La cuarta etapa es el perdón y la liberación. No tolerar el daño, sino liberar el gancho energético, el apego que te mantiene atado al patrón kármico. Esto es a menudo donde las personas se quedan estancadas, incapaces de perdonar al perpetrador o a sí mismas. La quinta etapa es la integración, donde se ha aprendido la lección. El karma está equilibrado y estás libre del patrón. Ya no atraes esas situaciones ni repites esas dinámicas. Y comprender el karma transforma tu relación con el sufrimiento desde una postura de víctima a una perspectiva evolutiva. Reconoces que no te sucede nada que en algún sentido no hayas aceptado a nivel del alma antes de nacer, que las dificultades de tu vida son un plan de estudios que tú diseñaste para tu propio desarrollo. Esto no significa culparte por haber sido abusado o lastimado, pero sí significa reconocer que en niveles superiores de tu ser, estas experiencias tienen un propósito. Desarrollas compasión por aquellos que te lastiman, reconociendo que ellos también están trabajando a través de su karma, que el alma que interpreta al villano en el drama de esta vida puede haber sido tu aliada en encarnaciones anteriores, y aceptó desempeñar un papel difícil para ayudarte a aprender las lecciones necesarias. Dejas de verte como una víctima impotente de las circunstancias y te reconoces como un ser eterno pasando por experiencias temporales en la gran escuela de la encarnación terrenal. Entiendes por qué el perdón es esencial, no para la otra persona, sino para ti mismo, porque Hall. Los rencores, el resentimiento y el odio te mantienen atado kármicamente. Aseguran que tendrás que encontrarte con esa alma nuevamente y trabajar a través del patrón hasta que se resuelva. El protocolo para trabajar conscientemente con el dolor kármico es antiguo y contemporáneo. Primero, considera explorar la regresión a vidas pasadas, ya sea mediante hipnoterapia u otras modalidades, para obtener acceso consciente a recuerdos y patrones de encarnaciones anteriores. Muchas personas encuentran esto profundamente curativo y finalmente comprenden la fuente de un sufrimiento que de otro modo sería inexplicable. En segundo lugar, practique la meditación del perdón, específicamente la práctica budista de metta o bondad amorosa, extendida hacia aquellos que le han hecho daño, reconociéndolos como almas gemelas que luchan a través de la encarnación. En tercer lugar, trabaje con un astrólogo experto que comprenda la astrología kármica y lea su carta natal no solo en busca de rasgos de personalidad, sino también de indicadores kármicos, que muestren lo que ha aportado en vidas anteriores. Cuarto, preste atención a los patrones repetidos en su vida, lleve un diario de situaciones, relaciones y dinámicas que le atraigan, preguntándose qué lección está tratando de surgir a través de estas repeticiones. Quinto, realizar prácticas que accedan a registros akáshicos, ese nivel de memoria cósmica donde se almacena la información sobre todas las encarnaciones, ya sea a través de la meditación o con guía entrenada en estos métodos. Llegamos al profundo reconocimiento de que tu sufrimiento no es un caos sin sentido, sino que en realidad es la tarea de tu alma. Asignaciones que te asignaste antes de nacer para dominar lecciones específicas, equilibrar un karma específico y desarrollar capacidades específicas que no podrían formarse de otra manera. El dolor que estás experimentando no es un castigo de una deidad enojada, sino una consecuencia natural de las acciones de esta vida y de las anteriores. El karma se desarrolla de acuerdo con leyes espirituales impersonales tan confiables como las leyes físicas, y esto es lo liberador de esta comprensión. No estás atrapado en ciclos interminables de sufrimiento, estás resolviendo karma activamente con cada experiencia consciente, cada momento de perdón, cada patrón que rompes. El dolor que alguna vez pareció insoportable se vuelve viable cuando comprendes su propósito, cuando lo reconoces como un desafío temporal que conduce a la libertad permanente, cuando sabes que esta encarnación difícil podría estar completando un karma que abarca siglos, liberándote para avanzar en tu evolución con menos equipaje, menos apegos y mayor conciencia. Esto es lo que Steiner quiso decir con karma como gracia, la ley misericordiosa que garantiza que ninguna lección se desperdicie, que ningún sufrimiento sea permanente y que cada dolor que soportas conscientemente te acerca un paso más a la liberación, que es tu derecho de nacimiento y tu destino. Existe una arquitectura oculta para el dolor emocional, patrones que se repiten con precisión matemática a lo largo de la experiencia humana, estructuras geométricas subyacentes al caos del sufrimiento que Steiner percibió con su percepción clarividente entrenada. Tu angustia no es una agonía informe,
sino que sigue patrones específicos que los místicos han mapeado durante milenios, formas que aparecen ya sea que estés experimentando abandono, traición, pérdida o cualquier forma de devastación emocional. Comprender estos patrones no elimina el dolor, pero transforma tu relación con él, revelando que incluso en tu sufrimiento más privado, estás participando de formas universales, estructuras arquetípicas que conectan tu dolor individual con la experiencia humana colectiva y, en última instancia, con los principios cósmicos que gobiernan la evolución de la conciencia. Hay geometría para el dolor, matemáticas para la miseria, arquitectura sagrada para la angustia, y aprender a percibir estos patrones es aprender a leer el lenguaje en el que el universo enseña sus lecciones más profundas. El estudio científico de los patrones en la experiencia emocional revela una coherencia notable entre culturas e individuos. La investigación sobre el duelo realizada por Elizabeth Kubler-Ross identificó 5 etapas por las que las personas pasan con una regularidad predecible: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Si bien no todo el mundo las experimenta en secuencia exacta, las etapas mismas aparecen universalmente, lo que sugiere un patrón arquetípico de pérdida. Los estudios sobre el apego realizados por John Bowlby muestran que los patrones de relación formados en la primera infancia se repiten a lo largo de la vida con sorprendente consistencia, creando bucles geométricos donde las personas siguen recreando dinámicas similares en diferentes relaciones. La investigación sobre el trastorno de estrés postraumático revela que los recuerdos del trauma se fragmentan de maneras específicas, creando patrones característicos de intrusión, evitación e hiperactivación que aparecen independientemente del tipo de trauma. Los estudios que utilizan el análisis de redes sobre los síntomas de la depresión muestran que ciertos síntomas se agrupan en patrones predecibles, lo que sugiere una estructura subyacente al sufrimiento emocional. El caos del dolor, cuando se examina de cerca, revela un orden inesperado. Las enseñanzas místicas tradicionales describen estos patrones explícitamente. En la comprensión cabalística, el sufrimiento emocional corresponde a desequilibrios en sefirot específicos, los esferas en el árbol de la vida. Heartbreak informa a Tiferet, el centro del corazón. El abandono se relaciona con Chesed, la bondad amorosa. La traición se relaciona con Gebura, severidad y juicio. Cada forma de sufrimiento tiene su lugar en la geometría sagrada, su función específica en el desarrollo del alma. En la ciencia espiritual de Steiner, el cuerpo astral donde se experimentan las emociones tiene estructuras geométricas, formas que pueden percibirse clarividentemente como colores, formas y patrones. La depresión se manifiesta en formas oscuras, pesadas y que tiran hacia abajo. La ansiedad se manifiesta como patrones agudos, caóticos y fragmentados. El duelo se muestra como ondas, patrones cíclicos de intensidad y liberación. En la psicología budista, la rueda del samsara, el ciclo del sufrimiento, se representa literalmente como un mandala geométrico, que muestra cómo el apego, la aversión y la ignorancia crean patrones específicos de sufrimiento que se repiten hasta que la conciencia se transforma. En las tradiciones de geometría sagrada, la vesica Piscis, formada por 2 círculos superpuestos, representa el dolor de la separación que genera la creación misma, la herida que hace posible la totalidad. Las señales de que patrones geométricos están operando en tu sufrimiento aparecen cuando comienzas a reconocer la repetición, la estructura debajo del aparente caos. Te das cuenta de que tu angustia actual se siente inquietantemente similar a pérdidas anteriores, no porque estés atrayendo la misma situación, sino porque estás experimentando el mismo patrón arquetípico. Observas que tu dolor emocional se mueve en ciclos, ondas de intensidad seguidas de periodos de relativa calma, con un ritmo predecible como las mareas que siguen a la atracción lunar. Reconoces que ciertos números aparecen repetidamente en tu sufrimiento, relaciones que duran periodos específicos, patrones que se repiten después de ciertos intervalos, fechas importantes que siguen regresando. Notas que aparecen formas geométricas en sueños durante momentos de sufrimiento intenso, espirales que representan el descenso al dolor y la eventual emergencia, círculos que representan ciclos en los que estás atrapado, triángulos que representan dinámicas de 3 vías o la trinidad de pasado, presente, futuro. Descubres que ciertos símbolos, imágenes y arquetipos siguen apareciendo en tu conciencia durante el sufrimiento, señalando patrones universales que expresa tu dolor personal. Las etapas para reconocer la geometría sagrada en el sufrimiento pasan de ver el dolor como un caos informe a percibir su orden oculto. La primera etapa es experimentar el dolor como abrumador, sin sentido, puramente destructivo, sin patrón visible. La segunda etapa es comenzar a notar la repetición,
Reconocer, ya he sentido esto antes. Ver que diferentes situaciones producen experiencias emocionales similares. La tercera etapa es identificar patrones específicos, tal vez con la ayuda de un terapeuta o guía, nombrándolos. Siempre me siento abandonado cuando sucede X. Me enojo cuando ocurre Y, reconociendo la consistencia geométrica. La cuarta etapa es percibir los patrones como arquetípicos, comprender que tu sufrimiento personal se conecta con formas universales que otros experimentan, que tu dolor tiene dimensiones mitológicas, que estás viviendo patrones atemporales. La quinta etapa es trabajar conscientemente con los patrones, utilizando la comprensión de su geometría para navegar el sufrimiento con mayor habilidad, completar ciclos en lugar de permanecer atrapados en ellos, transformar el patrón mismo en lugar de simplemente soportar su repetición, y reconocer estos patrones cambia fundamentalmente la forma en que trabaja con el dolor emocional. Dejas de tomar el sufrimiento tan personalmente y reconoces que no se trata solo de ti, sino de formas universales que se expresan a través de tus circunstancias únicas. Desarrollas la capacidad de presenciar tu dolor con cierto desapego, viendo, estoy en la fase de ira del duelo, o este es el patrón de abandono que se activa, lo que crea un espacio crucial entre tú y el sufrimiento. Puedes predecir lo que probablemente vendrá a continuación en el patrón, preparándote, creando estructuras de apoyo y tomando decisiones conscientes sobre cómo navegar lo que se avecina. Reconoces cuando estás atrapado en un bucle, repitiendo el mismo patrón sin resolución, lo cual es la oportunidad de intervenir, trabajar de manera diferente, romper el ciclo. Aprendes a trabajar con la geometría natural, moviéndote con el patrón en lugar de contra él, permitiendo que la ola alcance su punto máximo y caiga en lugar de intentar detener el océano. El protocolo para trabajar con la geometría sagrada del sufrimiento requiere tanto comprensión intelectual como percepción directa. Primero, estudia las fuentes tradicionales sobre geometría sagrada, Kabbalah, psicología arquetípica y mitología, para comprender los patrones clásicos que aparecen en la experiencia humana. En segundo lugar, mapee sus propios patrones de dolor a través de un diario, creando líneas de tiempo de relaciones y experiencias emocionales, buscando repeticiones, ciclos y estructuras geométricas. En tercer lugar, trabajar con los sueños, porque el inconsciente a menudo representa patrones emocionales en forma geométrica o simbólica que revela su estructura. Cuarto, considere trabajar con un analista junguiano o un psicólogo profundo capacitado en reconocer los valores arquetípicos. Patrones en el sufrimiento individual. Quinto, desarrolle una práctica de meditación centrada en observar su experiencia emocional sin perderse en el contenido, percibiendo las formas, patrones y figuras que toman las emociones en lugar de solo su tono emocional. Sexto, estudiar la numerología y la astrología como sistemas que describen patrones geométricos en el tiempo, ciclos que influyen en cuándo es probable que surjan ciertas experiencias o sentimientos. Llegamos a un sorprendente reconocimiento de que incluso su sufrimiento más íntimo y personal participa del orden cósmico, que la geometría de su corazón roto refleja patrones que se encuentran en las galaxias, en los pétalos de las flores, en la espiral del ADN, que su dolor no es un desorden, sino que está ordenado, estructurado, siguiendo leyes tan precisas como las matemáticas, tan hermosas como la geometría sagrada incluso en su devastación. Cuando Steiner habló de percibir la dimensión espiritual de la realidad, esto es parte de lo que quiso decir: desarrollar la capacidad de ver las formas, los patrones, la arquitectura sagrada que subyace a una experiencia aparentemente caótica. Tu sufrimiento no es un vacío sin forma, sino que está estructurado por principios geométricos que gobiernan toda manifestación, y aprender a percibir estos patrones es aprender a leer el libro de texto del universo, donde cada lección está escrita en el lenguaje preciso de la forma, donde tus lágrimas trazan curvas matemáticas, donde tu angustia sigue la proporción áurea, donde tu curación gira en espiral según la secuencia de Fibonacci. Esto no es una fría abstracción que hace que tu dolor sea menos real, es el reconocimiento de que tu dolor participa en algo más vasto que una biografía personal, que incluso al romper estás expresando formas eternas, que la geometría de tu corazón destrozado te está enseñando la estructura fundamental de la realidad, que es simultáneamente precisión matemática y amor abrumador, orden y caos, patrón y misterio, forma y vacío bailando juntos en la arquitectura sagrada de la conciencia, conociéndose a sí misma a través del vehículo de tu sufrimiento muy humano, muy real y muy necesario. Ahora nos aventuramos en un territorio que sonará como una locura para oídos materialistas, pero que Steiner describió con tranquila autoridad desde su percepción espiritual directa, que su sufrimiento emocional
no es meramente un proceso psicológico o una resolución kármica, sino que en realidad es guiado, orquestado y a veces incluso instigado por seres espirituales cuyo propósito es su desarrollo. Entidades que operan desde dimensiones adyacentes a la realidad física que no pueden ver con la percepción ordinaria, pero que influyen en su vida con una precisión que los sorprendería si pudieran percibir su funcionamiento. Estos no son ángeles en el sentido sentimental, ni guías amables que susurran consuelo, sino más bien maestros severos, presencias iniciáticas, seres que Steiner llamó la jerarquía, dispuestos en filas y órdenes, cada uno con una función específica en la evolución humana. Algunos te ponen a prueba y te empujan al sufrimiento que te fuerza a crecer. Algunos te guían a través del sufrimiento una vez que estás en él. Algunos te protegen del sufrimiento que aún no estás preparado para afrontar. Y algunas, las más misteriosas, son el sufrimiento mismo, entidades cuya naturaleza misma es el dolor, que deben ser encontradas e integradas como parte del desarrollo de la conciencia. La ciencia más cercana a reconocer esto es la investigación sobre el cerebro social y la teoría de la mente, que muestra que la conciencia humana es fundamentalmente relacional, moldeada por otros percibidos, ya sea que estén físicamente presentes o no. Los estudios sobre compañeros imaginarios muestran que los niños que desarrollan relaciones con otras personas invisibles demuestran una mayor creatividad y habilidades sociales, lo que sugiere que las relaciones internas con presencias no físicas pueden ser valiosas para el desarrollo. Las investigaciones sobre la oración y la meditación muestran cambios fisiológicos mensurables cuando las personas interactúan con la presencia espiritual percibida, independientemente de si esa presencia existe objetivamente. Los estudios sobre sincronicidad realizados por investigadores que siguieron el trabajo de Carl Jung documentan coincidencias significativas que parecen guiadas por una inteligencia más allá del ego individual, lo que sugiere algún principio organizador que opera más allá de la causalidad mecanicista. La neurociencia de la experiencia religiosa muestra patrones cerebrales específicos durante encuentros que la gente describe como encuentros con seres divinos o espirituales, patrones diferentes del pensamiento o la imaginación ordinarios, lo que sugiere que algo genuinamente distinto está ocurriendo incluso si la ciencia no puede determinar su fuente. Las enseñanzas tradicionales de todas las culturas dan por sentada la guía espiritual del sufrimiento. En el cristianismo se entiende que tanto los ángeles como los demonios influyen en la experiencia humana, y el sufrimiento a menudo se considera una prueba permitida o instigada por la voluntad divina para el desarrollo del alma. El libro de Job es una historia arquetípica del sufrimiento orquestado por seres celestiales como prueba de fe. En el budismo, los devas y maras, espíritus útiles y obstaculizadores, interactúan con la conciencia humana, y Mara intenta explícitamente impedir la iluminación de Buda creando sufrimiento y tentación. En las detalladas jerarquías de Steiner, los ángeles guían las vidas individuales, los arcángeles guían las naciones y las épocas, los archai guían periodos culturales enteros, con seres de oposición como Lucifer y Ahriman proporcionando la resistencia, la fricción y el sufrimiento necesarios que fuerzan el desarrollo. En las tradiciones chamánicas de todo el mundo, los maestros espirituales aparecen durante el sufrimiento, particularmente durante la iniciación, guiando al sanador herido a través de una crisis que lo transforma. En Kabbalah, el Magid, o espíritu de enseñanza, se aparece a quienes realizan un intenso trabajo espiritual, a menudo en momentos de mayor desesperación, brindándoles guía a través de la oscuridad. Las señales de que tu sufrimiento está guiado por la inteligencia espiritual, en lugar de ser una desgracia aleatoria, son sutiles pero inconfundibles una vez que aprendes a reconocerlas. El momento de los acontecimientos dolorosos parece casi imposiblemente preciso, ya que llega exactamente cuando has superado tu nivel actual de conciencia y necesitas que te empujen al siguiente. Experimentas lo que Jung llamó sincronicidad en torno a tu sufrimiento. Coincidencias significativas, libros que aparecen justo cuando los necesitas, personas que entran en tu vida exactamente en el momento adecuado, con exactamente el mensaje correcto. Tienes sueños o visiones durante un sufrimiento intenso donde aparecen guías o maestros, a veces en forma humana, a veces como animales o figuras simbólicas, brindando instrucción o consuelo. Escuchas una voz interna, distinta de tu charla mental habitual, que parece más sabia, más tranquila, más autoritaria, hablando directamente de tu situación con un conocimiento que no posees conscientemente. Sientes una presencia durante tus momentos más oscuros, una sensación de no estar solo incluso cuando estás físicamente aislado, como si algo te sostuviera, fuera testigo de tu dolor y se asegurara de que no te destroces por completo.
Las etapas de reconocer y trabajar con guías espirituales a través del sufrimiento siguen un patrón iniciático. La primera etapa es experimentar el sufrimiento como puramente personal, sin sentido de guía o significado, sintiéndose abandonado por el universo, por Dios, por cualquier fuerza benévola. Esta es la noche oscura, el necesario despojo de la fe ingenua. La segunda etapa es comenzar a percibir patrones o inteligencia en el sufrimiento, reconocer que lo que está sucediendo es de alguna manera preciso y significativo, incluso si no puedes comprenderlo completamente. La tercera etapa es el contacto directo con la guía, ya sea a través del sueño, la visión, la sincronicidad o el conocimiento interno, recibiendo la confirmación de que no estás solo, que algo te está guiando a través de esta dificultad. La cuarta etapa es establecer una relación con la presencia guía, aprender a pedir ayuda, a escuchar la guía, a confiar en el proceso incluso cuando no puedes ver hacia dónde te lleva. La quinta etapa es reconocerte como un instrumento de estas fuerzas superiores, comprender que tu sufrimiento sirve no solo a tu desarrollo individual, sino a tu evolución colectiva, que estás siendo preparado para un trabajo específico que requiere exactamente este entrenamiento. Y este reconocimiento transforma el sufrimiento del caos sin sentido en una prueba sagrada, de una crueldad aleatoria más allá del currículo de precisión diseñado por la inteligencia y la comprensión del ego. Dejas de preguntar ¿por qué yo?, en sentido victimizado, y empezar a preguntar ¿para qué me están preparando? ¿Qué capacidades se están desarrollando a través de este sufrimiento? ¿Para qué trabajo me están capacitando? Desarrollas la confianza en que incluso cuando no puedes ver el propósito, incluso cuando el dolor parece insoportable, hay inteligencia que guía el proceso, asegurando que no te den más de lo que finalmente puedes manejar, que las crisis son en realidad avances disfrazados. Comienzas a cultivar la relación con tus guías, a hablar con ellos, a pedirles ayuda, a escuchar su respuesta a través de la intuición, los sueños y las señales. Reconoces que la resistencia al sufrimiento a menudo proviene del ego que intenta mantener el control, mientras que la rendición te abre a ser guiado, moldeado y enseñado por fuerzas que ven mucho más de lo que tu perspectiva limitada puede abarcar. El protocolo para conectarse con la guía espiritual a través del sufrimiento requiere abrir una dimensión que la mayoría de la gente moderna ha cerrado. Primero, cree un espacio y un tiempo sagrados donde invite deliberadamente a la presencia espiritual, utilizando la oración, la meditación o el ritual para indicar su voluntad de recibir guía. En segundo lugar, prestar atención a los sueños con intensidad religiosa, llevar un diario detallado, trabajar con los símbolos y figuras que aparecen, reconociéndolos como comunicación desde dimensiones ordinarias más allá de la conciencia. En tercer lugar, practique el discernimiento, porque no todo contacto espiritual es útil, aprendiendo a distinguir entre guías que lo elevan, expanden y fortalecen frente a influencias que disminuyen, confunden o alimentan su sufrimiento. Cuarto, estudia las enseñanzas tradicionales sobre las jerarquías espirituales, ya sea la angelología cristiana, la cosmología budista, los sefirot cabalísticos o las descripciones detalladas de Steiner para comprender el panorama por el que está navegando. Quinto, encontrar un maestro o una comunidad que reconozca las dimensiones espirituales del sufrimiento, porque trabajar solo con este nivel es difícil. Culto y potencialmente peligroso sin controles de la realidad por parte de otros que perciben estas dimensiones. Llegamos a la enseñanza más controvertida, pero potencialmente más transformadora, que no estás solo en tu sufrimiento, que maestros invisibles, guías y a veces capataces duros están orquestando tus experiencias dolorosas con una precisión que sirve a propósitos que tu ego no puede comprender, pero que tu alma entiende perfectamente. Esto no significa aceptar pasivamente el abuso o permanecer en situaciones dañinas, pero sí significa reconocer que incluso las experiencias negativas, incluso la traición y el trauma, pueden servir a tu desarrollo cuando trabajas con ellas conscientemente, cuando las reconoces como un plan de estudios diseñado para desarrollar capacidades específicas que necesitarás para la misión de tu alma. El sufrimiento que estás experimentando no es un castigo de un Dios cruel, sino un entrenamiento de maestros severos, pero en última instancia amorosos, que ven en lo que eres capaz de llegar a ser y se niegan a dejarte atrapado en una cómoda limitación. Te aman lo suficiente como para dejarte sufrir, para empujarte a fuegos que te destruirán o te forjarán en algo capaz de soportar la conciencia, el poder y el amor que es tu verdadera naturaleza. Esta es una enseñanza aterradora. Elimina todas las historias de consuelo sobre el universo benévolo que te protege del dolor, pero ofrece algo más valioso.
el reconocimiento de que tu sufrimiento tiene un propósito, una guía, un significado, que nunca estás realmente solo ni siquiera en la noche más oscura, y que los seres que orquestan tu crecimiento te aman mucho más de lo que jamás podrían hacerlo. Las mentiras cómodas te aman lo suficiente como para decir la dura verdad de que el despertar requiere exactamente este sufrimiento, exactamente esta ruptura, exactamente este descenso a la oscuridad antes de la luz que siempre estuvo allí. Pero todo lo que no pudiste ver hasta más fue quemado. Llegamos ahora a la enseñanza más aterradora y sagrada sobre el dolor emocional, que cierto sufrimiento no es solo una dificultad que hay que superar, sino que es la muerte real, la muerte de quien pensabas que eras, la crucifixión del falso yo, que debe ocurrir antes de que la resurrección al verdadero ser sea posible. Steiner habló de esto como una crisis iniciática, el momento en el que todo lo que has construido, cada identidad que has reclamado, cada certeza que has tenido se derrumba por completo, dejándote colgado de una cruz interior, abandonado incluso por el Dios que creías que te protegería, experimentando una muerte tan completa que quienes no la han experimentado comprenden su devastación. Esta no es poesía metafórica, sino una descripción precisa de la crisis psicológica y espiritual que atraviesan algunas personas, una noche oscura tan absoluta que el suicidio a menudo parece una elección racional, una desesperación tan profunda que la locura parece preferible a continuar, una angustia tan total que la muerte del cuerpo sería un alivio en comparación con la muerte del alma que está ocurriendo actualmente. Y sin embargo, y este es el misterio, esta muerte es necesaria, es sagrada, es el único camino a través del cual puede ocurrir un renacimiento genuino. La neurociencia y la psicología documentan experiencias de crisis que coinciden con esta descripción. La investigación sobre muerte-renacimiento psicológico realizada por Stanislav Grof, trabajando con terapia psicodélica, describe experiencias de muerte del ego donde el sentido de uno mismo se disuelve por completo, a menudo acompañado de terror, angustia y sensación de morir, antes de que surja un nuevo sentido de uno mismo. Los estudios sobre traumas extremos muestran que las experiencias abrumadoras pueden destruir la identidad anterior, creando lo que los especialistas en trauma llaman discontinuidad del yo, donde la persona antes del trauma y la persona después del trauma son casi irreconocibles como el mismo individuo. La investigación sobre las crisis transformadoras, el trabajo de psiquiatras como Kazimierz Dabrowski sobre la desintegración positiva, muestra que algunas crisis psicológicas son en realidad avances, que el desmoronamiento de la organización anterior de la personalidad es necesario para la integración en un nivel superior. Los estudios sobre la creación de significado después de una pérdida muestran que algunas personas informan que su sentido de sí mismos cambió fundamentalmente por el duelo, que la antigua identidad murió con la persona o situación perdida, lo que requiere una reconstrucción dolorosa de un sentido completamente nuevo de quiénes son. Las enseñanzas tradicionales sobre este misterio de muerte y renacimiento son fundamentales para todos los caminos espirituales genuinos. La crucifixión de Jesús no es solo un acontecimiento histórico, sino un modelo de muerte psicológica y espiritual que los iniciados deben sufrir, el momento en que todo está perdido, cuando incluso Dios parece ausente, cuando ¿por qué me habéis abandonado? Es un grito genuino de un alma abandonada. En el misticismo cristiano, esta es la cima de la noche oscura del alma, donde se elimina todo consuelo, se disuelven todas las certezas anteriores, dejando solo el sufrimiento desnudo. En las tradiciones chamánicas de todo el mundo, la crisis iniciática implica el desmembramiento, ser desgarrado por los espíritus, morir completamente antes de ser reconstruido como chamán, sanador, puente entre mundos. En la enseñanza budista, la muerte del ego es una etapa necesaria en el despertar, momento en el que la identificación con el yo se libera por completo antes de reconocer el no yo, el vacío y el sunyata. En alquimia, según las tradiciones icónicas, el nigredo o ennegrecimiento representa esta muerte, etapa de putrefacción donde todo se pudre, se descompone, muere antes de que sea posible la transformación en oro. La descripción que hace Steiner del encuentro con el gran guardián del umbral implica enfrentar la muerte misma, tu propia mortalidad y la mortalidad de todo aquello con lo que te has identificado, probando que solo aquellos lo suficientemente fuertes como para morir y continuar pueden pasar. Las señales de que estás sufriendo una crucifixión y no solo una depresión o un sufrimiento común y corriente son inequívocas en su extremo. Ya nada produce placer,
Las actividades que alguna vez dieron sentido se sienten vacías. Las relaciones que alguna vez te sostuvieron ya no te brindan consuelo. Tu sentido de identidad se vuelve profundamente inestable. No sabes quién eres, qué crees, qué quieres. Como si la persona que eras hubiera desaparecido, pero no hubiera surgido ninguna nueva persona que la reemplace. Experimentas lo que los místicos llaman desolación, ausencia total de presencia divina, como si el universo mismo te hubiera abandonado, como si la oración no llegara a ninguna parte, como si estuvieras completamente solo en un vacío sin sentido. Los pensamientos suicidas pueden surgir no del deseo de escapar de la vida, sino de la sensación de que ya estás muriendo, que la muerte ya está ocurriendo y que la muerte física simplemente completaría lo que está sucediendo internamente. El tiempo se vuelve extraño, cada momento se siente eterno, los días se confunden, no puedes imaginar el futuro porque no puedes conectar la devastación presente con ningún futuro posible. Y debajo de todo hay terror, un miedo primario diferente a todo lo que hayas experimentado antes, porque lo que está muriendo no es solo el ego, sino todo tu marco para comprender la realidad. Las etapas de la crisis de la crucifixión siguen un patrón que quienes han sobrevivido reconocen de inmediato. La primera etapa es la herida, el evento inicial o la comprensión que destroza tu mundo, la traición, la pérdida, el fracaso, la revelación que destruye tus cimientos. La segunda etapa es el despojo, donde todo aquello en lo que confiabas para obtener significado, comodidad e identidad se elimina sistemáticamente, y cada cosa que intentas captar se disuelve en tus manos. La tercera etapa es la crucifixión propiamente dicha, donde estás clavado en el lugar, no puedes escapar, no puedes avanzar ni retroceder, suspendido en un estado insoportable sin alivio, sin resolución, simplemente muriendo continuamente. La cuarta etapa es el abandono, donde incluso Dios, incluso tu conexión espiritual, incluso la esperanza misma desaparece, dejándote verdaderamente solo en la oscuridad. La quinta etapa es la muerte misma, momento de entrega total cuando dejas de luchar, te dejas morir, renuncias a intentar sobrevivir, aceptando la aniquilación como inevitable. Y luego, si en realidad no mueres físicamente, si sobrevives a la muerte del yo, está la sexta etapa, el silencio, el vacío, la brecha entre la muerte y el renacimiento, donde existes pero no existes como nada, potencial puro, punto cero, vacío. Y muy pocas enseñanzas te preparan para saber cómo navegar esto, porque no puede ser navegado por quien entra en él, solo sobrevive a algo más profundo que el yo moribundo. El ego no puede salvarse de su propia muerte, no puede diseñar estrategias para superar su propia aniquilación. Pero hay principios que pueden apoyarte si estás en este espacio o apoyar a otros que lo atraviesan. Primero, sepa que esto es iniciático, no patológico, que si bien puede parecer depresión o crisis nerviosa, algo sagrado está ocurriendo si puedes soportarlo sin caer en la adicción, la psicosis o el suicidio. En segundo lugar, encuentre un contenedor que pueda sostenerlo, ya sea terapia, comunidad espiritual u otras personas de confianza que comprendan que este no es un sufrimiento común y no intentarán solucionarlo demasiado rápido. En tercer lugar, mantén vivo tu cuerpo incluso cuando tu alma esté muriendo. Cuidados físicos básicos, comer, dormir tanto como sea posible, moverte aunque sea mínimamente, porque tu cuerpo debe sobrevivir para que se produzca el renacimiento. Cuarto, no tomes decisiones importantes, porque quien las tomaría está muriendo. Espera hasta la resurrección antes de elegir una nueva dirección. Quinto, si puedes, mantén una práctica espiritual mínima, incluso si la sientes vacía, como un ancla, un hilo delgado que te conecta con algo más allá de la muerte. Llegamos a la enseñanza que te aterrorizará o te liberará dependiendo de tu disposición, que algunos dolores no pueden evitarse, arreglarse o transformarse mediante la práctica espiritual, que algunos sufrimientos deben endurecerse por completo, extinguirse por completo, que no hay otra salida que atravesarlos, que no hay otra salida que dejar que todo lo que eres muera primero. Esta es una pasión auténtica, una crucifixión auténtica, y no puedes ofrecerte voluntariamente para ello. No puedes lograrlo a través del esfuerzo, solo puedes rendirte cuando viene por ti, lo cual sucede con todos en algún momento si viven lo suficiente o buscan una conciencia lo suficientemente profunda. El falso yo, la identidad construida, la persona que crees que debes morir, en realidad muere, no se ajusta metafóricamente, no evoluciona gradualmente, sino que colapsa catastróficamente, y esta muerte es una agonía más allá de las palabras. Pero por otro lado, si sobrevives, si permites la muerte sin morir físicamente ni entrar cuerdo, lo que nace no es una versión mejorada del viejo yo, sino una conciencia completamente nueva.
lo que Steiner llamó el nacimiento del yo superior, un cuerpo de resurrección, una conciencia que se sabe inmortal precisamente porque ya ha muerto, que se sabe indestructible precisamente porque todo lo destructible fue destruido y permaneció. Este es el misterio de la crucifixión y la resurrección, no como creencia religiosa, sino como realidad psicológica viviente, el patrón de muerte y renacimiento que la conciencia debe atravesar para despertar a su verdadera naturaleza. Y tu sufrimiento emocional, cuando alcanza esta intensidad, no es un castigo, sino una invitación a morir para que lo que realmente eres pueda finalmente nacer. Ahora nos enfrentamos a la enseñanza a la que la cultura moderna del confort se resiste más agresivamente, que intentar evitar, eliminar o evitar el dolor es precisamente lo que te mantiene atrapado en el sufrimiento, que las mismas estrategias que utilizas para escapar de la angustia emocional son las que la perpetúan, que el dolor evitado se convierte en dolor prolongado y que el único camino para superar el sufrimiento es a través del sufrimiento mismo. Steiner reconoció lo que las antiguas tradiciones curativas siempre supieron, que el veneno, en dosis pequeñas y conscientes, se convierte en medicina, que el principio homeopático de lo similar cura lo similar se aplica tanto al ámbito emocional como al físico. Lo que resistes persiste, lo que niegas gana poder en la sombra. Lo que te niegas a sentir se aloja en tu cuerpo y en tu psique y se expresa de maneras cada vez más destructivas hasta que finalmente te giras y lo enfrentas. Lo sientes por completo. Dejas que se mueva a través de ti en lugar de tratar de moverse a su alrededor. Esta es quizás la enseñanza más difícil porque cada instinto grita para escapar del dolor. La cultura moderna proporciona infinitas herramientas para adormecerse y afrontar el sufrimiento. Directamente. Requiere un coraje que la mayoría de las personas simplemente no tienen o aún no han desarrollado. La neurociencia de la evitación experiencial, estudiada ampliamente en la investigación de la terapia de aceptación y compromiso, muestra que intentar suprimir o evitar pensamientos y emociones no deseados en realidad aumenta su frecuencia e intensidad. Los experimentos de Daniel Wegner sobre la supresión del pensamiento demostraron el proceso irónico en el que tratar de no pensar en algo te hace pensar más en ello. Los estudios sobre la regulación de las emociones muestran que la supresión, si bien reduce la expresión emocional, en realidad aumenta la excitación fisiológica y disminuye la memoria, creando estrés interno sin resolver la emoción. Las investigaciones sobre la adicción demuestran que las sustancias y comportamientos utilizados para evitar el dolor emocional crean su propio sufrimiento, a menudo peor que el dolor original del que se escapa. Los estudios sobre el trastorno de estrés postraumático muestran que evitar pensamientos y sentimientos relacionados con el trauma mantiene el trastorno, mientras que los enfoques terapéuticos como la terapia de exposición que implica enfrentar el dolor gradualmente son más efectivos para la curación. Las imágenes cerebrales muestran que el afrontamiento basado en la evitación se correlaciona con una mayor actividad en los centros del miedo y una menor actividad en las regiones de regulación de las emociones, mientras que los enfoques basados en la aceptación muestran un patrón opuesto. La sabiduría tradicional sobre este principio aparece en todas las culturas con notable coherencia. En el budismo, la segunda noble verdad enseña que el sufrimiento proviene de taña, el anhelo, que incluye no solo el deseo de placer, sino también la aversión al dolor, el alejamiento que causa más sufrimiento que el dolor mismo. El camino de la liberación implica una aceptación radical, afrontar todo lo que surja sin resistencia. En la filosofía estoica, la enseñanza de que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, de que son nuestros juicios sobre los acontecimientos y no los acontecimientos en sí mismos los que causan el sufrimiento, apunta al mismo principio. En el misticismo cristiano, la práctica de abrazar la cruz, aceptando el sufrimiento como camino hacia la unión con lo divino, contradice la tendencia natural a huir del dolor. En la enseñanza taoísta, Wu Wei, la no resistencia, fluir con lo que es en lugar de luchar contra ello, se aplica tanto a los estados emocionales internos como a las circunstancias externas. En las tradiciones chamánicas, el sanador herido es aquel que se ha enfrentado a sus propios demonios, a su propio dolor, en lugar de huir de él, y al enfrentarlo ha ganado poder para curar a otros. El camino de desarrollo interior de Steiner requiere lo que él llamó valentía hacia el abismo, la voluntad de mirar directamente al sufrimiento en lugar de darle la espalda. Las señales de que la evitación está perpetuando tu sufrimiento son omnipresentes en la vida moderna si aprendes a reconocerlas. Busca el teléfono, la comida, la sustancia o la actividad en el momento en que surge la incomodidad, creando un patrón de distracción constante que impide cualquier autoconciencia sostenida. Te mantienes ocupado sin descanso, llenando cada momento,
sin dejar nunca espacio donde puedan surgir sentimientos difíciles. Te cuentas historias que minimizan o racionalizan tu dolor en lugar de reconocer toda su intensidad. No fue tan malo. Otros lo pasan peor. No debería sentirme así. Proyectas tu dolor no reconocido en los demás, viendo en ellos el sufrimiento que te niegas a hacer. Y en ti mismo, o desarrollas síntomas somáticos, dolor físico o enfermedad que en realidad es dolor emocional que no sentirás. Tiene pesadillas recurrentes o pensamientos intrusivos, intentando inconscientemente traer a la conciencia el material evitado. Notas patrones que se repiten en tu vida, las mismas situaciones, relaciones, problemas que surgen de diferentes formas, porque no has enfrentado y resuelto el dolor subyacente. Simplemente lo estás recreando con la esperanza de que diferentes circunstancias lo hagan desaparecer. Las etapas de aprender a enfrentar el sufrimiento en lugar de evitarlo requieren el desarrollo progresivo de una capacidad que la mayoría de la gente nunca cultiva. La primera etapa es reconocer que estás evitando, notar las estrategias que utilizas para escapar de los sentimientos, ver cuánta energía se dedica a no sentir y comenzar a comprender que la evitación en sí misma se ha convertido en un problema. La segunda etapa es desarrollar la capacidad de estar con una leve incomodidad sin una reacción inmediata, sentarse con una leve ansiedad o tristeza sin buscar distracciones y desarrollar la tolerancia a los sentimientos. La tercera etapa consiste en abordar deliberadamente el dolor, eligiendo sentir aquello de lo que has estado huyendo, ya sea en terapia, meditación o en un entorno con apoyo donde puedas dejar que los sentimientos afloren de forma segura. La cuarta etapa es permanecer con el dolor a medida que se intensifica, sin alejarlo ni perderse en él, manteniendo la conciencia mientras se permite la experiencia plena del sufrimiento. La quinta etapa es avanzar a través del dolor, descubrir que cuando se siente plenamente y sin resistencia, el dolor emocional en realidad tiene un arco natural, sube, alcanza su punto máximo y cae, completándose si no interfiere con el proceso. Y esta enseñanza de sentir para sanar transforma todo tu enfoque de la vida emocional. Dejas de ver las emociones incómodas como enemigos a derrotar y las reconoces como mensajeros que llevan la información que necesitas. Desarrollas la capacidad de sentarte con tu sufrimiento, de estar presente ante él, de sentir curiosidad por él, incluso cuando duele intensamente. Descubres que el dolor plenamente sentido en realidad no dura tanto como el dolor parcialmente evitado, que la realización requiere una experiencia completa y que las emociones que te permites sentir plenamente se mueven y transforman, mientras que las emociones a las que te resistes se estancan y se estancan. Te vuelves menos asustado de tus propias profundidades y más confiado en tu capacidad para manejar cualquier cosa que surja internamente. Dejas de confiar en soluciones externas para los problemas internos y reconoces que ninguna circunstancia cambiante resolverá el material emocional evitado. Desarrollas lo que los terapeutas de trauma llaman ventana de tolerancia, tu capacidad de permanecer presente con una experiencia interna intensa. Y a medida que esa ventana se amplía, te vuelves progresivamente menos evasivo, más capaz de afrontar lo que hay que afrontar. El protocolo para trabajar con el dolor en lugar de evitarlo debe abordarse con cuidado, de forma progresiva, respetando la capacidad actual. Primero, comience poco a poco. Practique estar con una leve molestia sin distracciones, sentándose con inquietud o aburrimiento durante solo 5 minutos, sin alcanzar el teléfono. En segundo lugar, nombre lo que siente con precisión en lugar de una vaga incomodidad, desarrollando un vocabulario emocional que le ayude a distinguir entre diferentes tipos de dolor. En tercer lugar, ubique los sentimientos en su cuerpo. Observe dónde alberga físicamente las diferentes emociones, porque la emoción que se siente somáticamente, en lugar de simplemente pensarse, puede moverse y completarse. En cuarto lugar, practique lo que los terapeutas llaman pendulación, pasando de sentir la emoción difícil a buscar recursos, tocar el dolor y luego volver a la seguridad, aumentando gradualmente el tiempo con el dolor a medida que se desarrolla la capacidad. Quinto, trabaje con apoyo, ya sea un terapeuta capacitado en enfoques somáticos o centrados en las emociones, u otras personas de confianza que puedan mantener el espacio mientras usted siente, porque algunos dolores son demasiado intensos para afrontarlos solos inicialmente. En sexto lugar, respete su propio ritmo. No se trata de obligarse a sentir más de lo que puede manejar, sino de ampliar progresivamente su capacidad, alcanzando la ventaja actual. Llegamos al reconocimiento paradójico de que la salvación llega a través de aquello de lo que has estado tratando desesperadamente de escapar, que el veneno, cuando se utiliza conscientemente, se convierte en medicina,
que tu sufrimiento contiene la clave de tu liberación, pero solo si dejas de correr y te das la vuelta para enfrentarlo directamente. Esto es lo que Steiner quiso decir cuando enseñó que debemos hacernos amigos del dolor. Debemos aprender a abordarlo no como un enemigo, sino como un maestro, como una puerta, como una dimensión necesaria del camino del despertar. La epidemia contemporánea de ansiedad, depresión y adicción es en gran medida una epidemia de evitación. Millones de personas huyen del dolor por todos los medios disponibles, creando un sufrimiento enorme con esa misma carrera, sin descubrir nunca que el dolor del que huyen se transformaría y liberaría si tan solo se detuvieran, se dieran la vuelta y lo sintieran plenamente. Este es el gran secreto que conocen los sanadores heridos, los iniciados que han caminado a través de su propia oscuridad, que al otro lado del dolor plenamente sentido no solo está el alivio. Si no es una transformación real, ese sufrimiento emocional contiene en sí mismo las semillas de su propia resolución, pero esas semillas solo pueden germinar cuando se plantan en el suelo de la experiencia directa, inmediata y consciente. Deja de correr. Giro de vuelta. Enfréntate a aquello de lo que has estado huyendo. Siente lo que has estado negando y descubre que el monstruo que te ha estado persiguiendo, cuando finalmente lo enfrentas, se revela como el maestro que necesitabas todo el tiempo. El guía que te ha estado llamando a casa a través del único lenguaje que el dolor sabe hablar, la verdad devastadora, purificadora y, en última instancia, liberadora de lo que es. Existe una sabiduría olvidada en el llanto, un lenguaje más antiguo que las palabras que pronuncian tus lágrimas, pero que la cultura moderna te ha entrenado para no comprender. Significados codificados en la química misma de las lágrimas que Steiner percibió con su visión espiritual y que la ciencia emergente apenas comienza a validar. Tu llanto no es debilidad, ni pérdida de control, ni evidencia de insuficiencia, sino que es una comunicación profunda desde lo más profundo de tu ser, mensajes de tu alma que intentan llegar a tu conciencia a través del único canal que evita la censura de la mente racional. Diferentes lágrimas tienen diferentes significados, diferentes composiciones químicas, diferentes propósitos, y aprender a leer el lenguaje de tu llanto es aprender a comprender lo que tu alma está tratando de decirte, lo que tu cuerpo sabe y tu mente aún no reconoce. ¿Qué transformación está tratando de ocurrir si solo escucharas la sabiduría que se expresa a través del agua salada que fluye de tus ojos? La investigación científica sobre las lágrimas revela una complejidad extraordinaria. El bioquímico William Frey descubrió que las lágrimas emocionales tienen una composición química diferente a la de las lágrimas reflejas causadas por irritantes y contienen niveles más altos de hormonas del estrés como la hormona adrenocorticotrópica y la leucina encefalina, un analgésico natural. Los estudios demuestran que llorar, literalmente, elimina las sustancias químicas del estrés del cuerpo, proporcionando un alivio fisiológico. La investigación realizada por Ad Bingerhoots y otros sobre las funciones psicológicas del llanto muestra que tiene múltiples propósitos: regulación emocional, señalización social de angustia, comportamiento de apego y posiblemente desintoxicación. Los estudios sobre la neuroquímica del llanto muestran que las lágrimas contienen oxitocina y endorfinas, lo que crea sentimientos de alivio, conexión e incluso placer después de un llanto intenso. La investigación sobre las diferencias de género en el llanto revela un condicionamiento cultural que suprime las lágrimas masculinas a pesar de la similitud biológica, lo que muestra cómo la programación cultural anula la expresión emocional natural. Los estudios sobre diferentes tipos de llanto, desde lágrimas silenciosas hasta sollozos, muestran que corresponden a diferentes estados emocionales y cumplen diferentes funciones, lo que sugiere que el llanto es un sistema de comunicación complejo, no un fenómeno único. Las enseñanzas tradicionales reconocen dimensiones sagradas de las lágrimas que la ciencia aún no ha captado. En la tradición cristiana, las lágrimas se entienden como un don de Dios, un signo de arrepentimiento genuino, una expresión mística del anhelo del alma por la unión divina. Las lágrimas de María, Madre de los Dolores, santifican el dolor humano. En la enseñanza budista, las lágrimas de compasión derramadas por el sufrimiento de todos los seres se consideran preciosas, mientras que las lágrimas de apego a los deseos personales se entienden de manera diferente, el mismo fenómeno físico, pero una calidad espiritual diferente. En la comprensión cabalística, las lágrimas tienen el poder de traspasar los cielos, de alcanzar directamente el trono divino cuando la oración no puede hacerlo, de abrir puertas que la lógica y el argumento mantienen cerradas. Steiner habló de las lágrimas como portadoras de sustancia astral, emociones que literalmente se liberan a través del fluido físico.
limpiando el cuerpo astral del sufrimiento acumulado y dejando espacio para que entre la luz. En las tradiciones chamánicas, las lágrimas se entienden como medicina, agua curativa que brota de manantiales internos, capaz de lavar la contaminación espiritual, de purificar tanto a quien llora como, a veces, a quienes presencian las lágrimas. Las señales de que tus lágrimas llevan mensajes específicos, de que tu llanto es comunicación y no solo liberación, aparecen en la calidad y el contexto del llanto. Algunas lágrimas se sienten limpiadoras, catárticas y aportan alivio y amplitud después de haber sido derramadas, lo que indica una liberación exitosa de la emoción acumulada. Otras lágrimas se sienten sin fondo, como si pudieras llorar por siempre y nunca vaciar el pozo, lo que sugiere que estás tocando un dolor conectado con algo vasto, tal vez colectivo, transgeneracional o kármico. Un poco de llanto aporta claridad, como si las lágrimas lavaran la confusión y usted viera su situación con frescura después de llorar. Otras lágrimas parecen profundizar la confusión, dejándote más desorientado, sugiriendo resistencia del ego a lo que intenta emerger. Algunas lágrimas se sienten sagradas, como si lloraras por la humanidad, por el mundo, por la vida misma, yendo más allá del dolor personal hacia dimensiones transpersonales. Algunas lágrimas se sienten como dolor del cuerpo, liberación somática de un trauma almacenado en el tejido, de calidad diferente al llanto emocional. Algunas lágrimas surgen y durante la meditación, la oración o la práctica espiritual y tienen una cualidad específica que los practicantes reconocen como lágrimas de apertura del corazón o lágrimas que surgen al tocar la presencia divina. Las etapas de desarrollo para comprender tus lágrimas progresan desde el llanto inconsciente hasta el trabajo consciente con los mensajes que transmiten. La primera etapa es permitirse llorar, superar el condicionamiento cultural que etiqueta las lágrimas como debilidad, particularmente en el caso de los hombres, darse permiso para llorar cuando el llanto quiera ocurrir. La segunda etapa es comenzar a distinguir entre diferentes tipos de lágrimas, notando que llorar después de una pérdida se siente diferente que llorar por frustración, diferente a las lágrimas de belleza o alegría, diferente a las lágrimas de liberación o rabia. La tercera etapa es aprender a permanecer presente durante el llanto, manteniendo la conciencia en lugar de dejarse llevar por completo, creando una capacidad de presencia que pueda observar las lágrimas y recibir su mensaje. La cuarta etapa es dialogar activamente con tus lágrimas, preguntándoles directamente ¿qué estás tratando de decirme? ¿Qué es necesario liberar? ¿Qué estoy sufriendo? Y escuchando la respuesta que viene. La quinta etapa es entender las lágrimas como práctica espiritual, reconocer el llanto como forma de oración, como ofrenda, como actividad sagrada que sirve no solo a la curación personal, sino a la transformación colectiva. Y esta comprensión de las lágrimas como lenguaje transforma completamente tu relación con el llanto. Dejas de juzgarte a ti mismo por llorar, dejas de verlo como un colapso y lo reconoces como comunicación, como avance, como el surgimiento de una verdad que necesita expresión. Sientes curiosidad por tus lágrimas en lugar de avergonzarte de ellas, investigando lo que dicen, lo que están lavando, para qué te están preparando. Creas un espacio para llorar, dándote tiempo y privacidad para llorar plenamente cuando surge la necesidad en lugar de apartar las lágrimas porque son inconvenientes. Empiezas a reconocer diferentes sabores de tristeza, diferentes texturas de dolor, y comprendes que las lágrimas de pérdida se sienten diferentes a las lágrimas de belleza, que llorar por dolor es diferente a llorar por ternura. Desarrollas aprecio por las lágrimas como regalo, reconociendo que la capacidad de llorar es capacidad de sentir profundamente, de ser plenamente humano, de permanecer con el corazón abierto en un mundo que a menudo exige que nos endurezcamos. El protocolo para trabajar conscientemente con las lágrimas como comunicación requiere crear una relación con tu llanto. Primero, cuando surjan las lágrimas, en lugar de secarlas inmediatamente o disculparse, haga una pausa, respire, reconózcalas. Las lágrimas están aquí. En segundo lugar, si es posible, date espacio para llorar plenamente, buscando un lugar privado donde puedas dejar que las lágrimas fluyan sin restricciones ni timidez. En tercer lugar, mantente presente mientras lloras. Mantén el hilo de la conciencia, nota las sensaciones en tu cuerpo, los pensamientos que pasan por tu mente, pero no te pierdas por completo en la emoción. Cuarto, después de que el llanto desaparezca, siéntate en silencio y pregúntale a las lágrimas, ¿qué me estabas diciendo? Y escribir lo que venga, incluso si no tiene sentido racional. Quinto, observe los patrones a lo largo del tiempo. Lleve un registro de cuándo llora, qué provoca las lágrimas, qué tipo de llanto es, y busque temas o mensajes recurrentes. Sexto, si ha perdido la capacidad de llorar,
Si las lágrimas no brotan incluso cuando siente pena, trabaje con un terapeuta o un practicante somático para liberar los bloqueos, porque la incapacidad de llorar indica un sistema emocional congelado que necesita descongelarse. Llegamos al reconocimiento de que tus lágrimas no son un fluido aleatorio, sino un lenguaje preciso, hablado por tu alma, mensajes químicos de tu cuerpo, comunicaciones espirituales de dimensiones de ti mismo que no tienen otra forma de hablarle a tu mente consciente, y que aprender a escuchar tu llanto es aprender a comprenderte a ti mismo, en profundidades que el lenguaje verbal nunca puede alcanzar. Cuando Steiner habló de percibir realidades espirituales, se refería a desarrollar sensibilidad a comunicaciones como las lágrimas, aprender a leer el lenguaje, la conciencia usa palabras, comprender que el llanto no es debilidad, sino que en realidad es una de tus capacidades más poderosas para la transformación, la liberación y la conexión con algo más grande que la identidad personal. En una cultura que sistemáticamente te ha entrenado a no llorar, que ve las lágrimas como un mal funcionamiento vergonzoso, más que como una función sagrada, reclamar la sabiduría del llanto es un acto revolucionario, es la recuperación del lenguaje perdido, es recordar algo esencial que la modernidad ha tratado de borrar. Tus lágrimas saben cosas que tu mente aún no sabe. Están lavando lo que hay que liberar para que finalmente pueda llegar lo que hay que entrar. Están limpiando el recipiente de tu conciencia para que la luz pueda brillar más claramente. Están diciendo verdades que su voz no puede articular, que sus pensamientos no pueden formular. Escúchalos, confía en ellos, déjalos fluir. Y descubre que en el lenguaje de las lágrimas, que es a la vez lenguaje de pena y lenguaje de amor, tu alma eres tú. Diciéndote exactamente lo que necesitas saber, mostrándote exactamente dónde debe ocurrir la curación, guiándote exactamente hacia lo que te estás convirtiendo. Una palabra de agua salada a la vez. Ahora entramos en la enseñanza más austera, la que no ofrece ningún consuelo, solo verdad. Que ciertas etapas del desarrollo de la conciencia requieren soledad absoluta. Que la soledad que estás experimentando no es un accidente o un castigo, sino que, en realidad, es un contenedor necesario para procesos alquímicos que no pueden ocurrir en presencia de otros. Que el vacío en el que estás es un laboratorio diseñado específicamente para experimentos en la conciencia, que necesitan aislamiento de la misma manera que la química necesita cámaras de vacío. Steiner habló de etapas en el camino de la iniciación en las que el estudiante debe caminar solo, debe endurecer la separación radical de todo apoyo externo, debe afrontar el abismo sin compañero ni guía. Porque ciertos reconocimientos, ciertas transformaciones, ciertos nacimientos de conciencia solo pueden ocurrir en el crisol de la completa soledad. Esta es quizás la enseñanza más difícil porque la soledad se siente como un castigo, el aislamiento se siente como un abandono y la soledad se siente como la muerte de una relación cuando en realidad es una preparación para una relación de un orden completamente diferente. La neurociencia de la soledad revela sus efectos únicos sobre la conciencia. La investigación de Sara Lazar y otros muestra que los practicantes de meditación, que pasan mucho tiempo en soledad, desarrollan un engrosamiento en las regiones del cerebro, asociadas con la atención, la interocepción y el procesamiento sensorial, lo que sugiere que la soledad literalmente reestructura la conciencia. Los estudios sobre el aislamiento, incluso el aislamiento extremo del confinamiento solitario, muestran efectos profundos en la función cerebral y la percepción, aunque el contexto importa enormemente. El aislamiento involuntario causa daño, mientras que la soledad elegida con fines contemplativos produce beneficios. La investigación sobre la red en modo predeterminado muestra que cuando la estimulación externa disminuye, la narrativa interna aumenta, lo que explica por qué la soledad te enfrenta cara a cara con tu propia mente, tus propios patrones, sin distracciones ni escapatorias. Los estudios sobre la creatividad muestran consistentemente que la soledad es necesaria para el trabajo profundo, para el pensamiento original, para las innovaciones que no pueden surgir en una estimulación social constante. Las investigaciones sobre el apego y la individuación muestran que la capacidad para una soledad saludable se correlaciona con un apego seguro, mientras que la incapacidad de estar solo a menudo indica dependencia psicológica, lo que sugiere que la soledad es un marcador de madurez psicológica. Las enseñanzas tradicionales de todas las culturas enfatizan la necesaria soledad en el camino espiritual. En el cristianismo, los padres del desierto se retiraron al desierto durante años de contemplación solitaria, entendiendo que encontrar a Dios requería silencio, espacio y ausencia de ruido social. El mismo Jesús fue al desierto durante 40 días de soledad antes de comenzar su ministerio.
En el budismo, los retiros intensivos de meses o años en práctica solitaria se consideran esenciales para profundizar la realización, para ir más allá de los conocimientos disponibles en la vida social ordinaria. En la tradición sufí, el khalwa, o retiro espiritual en soledad, se prescribe para los estudiantes en determinadas etapas. En la tradición hindú del ashram, la etapa de vanaprastha implica retirarse de la vida social a la soledad del bosque para centrarse por completo en la práctica espiritual. En la iniciación chamánica a nivel mundial, la búsqueda de la visión requiere soledad absoluta, días o semanas solo en la naturaleza, sin comida ni contacto humano, porque los espíritus solo hablan cuando estás completamente solo. El camino de desarrollo interior de Steiner describe al guardián del umbral, que se encuentra en la soledad y que debe afrontarse solo antes de que sea posible avanzar a niveles superiores. Los signos de que tu soledad es iniciática y no simplemente dolorosa aparecen cuando empiezas a notar lo que emerge en el silencio, en el espacio creado por la ausencia de los demás. Te encuentras pensando más profundamente, cuestionando cosas que nunca cuestionaste cuando estabas rodeado de las opiniones y expectativas de los demás. Surgen impulsos creativos que fueron suprimidos por la presión social para conformarse, o por la preocupación por los juicios de los demás. Encuentras partes de ti mismo que solo aparecen cuando nadie te mira, cuando no tienes que mantener ninguna cara social. Los sueños se vuelven más vívidos, más significativos, como si el inconsciente aprovechara el espacio para comunicarse más directamente. Te sientes atraído hacia tu trabajo, tu propósito, con una claridad que no estaba disponible cuando estabas orientado hacia las relaciones y la pertenencia social. Empiezas a escuchar una voz interior, una guía desde dentro, que fue ahogada por voces externas. Descubres que la soledad, aunque dolorosa, también es extrañamente nutritiva, que algo se está desarrollando en ti que no podría desarrollarse en constante compañía. Las etapas de trabajar con la soledad como laboratorio espiritual siguen una progresión desde sufrir la soledad hasta utilizarla conscientemente. La primera etapa es experimentar la soledad como puro dolor, sentirse abandonado, aislado, deficiente, equivocado, desesperado, buscando escapar del aislamiento. La segunda etapa es comenzar a aceptar la soledad, reconociendo que luchar contra ella crea más sufrimiento, que por alguna razón esta es tu realidad actual. La tercera etapa es explorar la soledad, sentir curiosidad por lo que está disponible en este estado. Comenzar a notar que ciertas percepciones, intuiciones y trabajos creativos solo surgen cuando estás solo. La cuarta etapa es trabajar activamente con la soledad, utilizando el aislamiento como un retiro intencional, estructurando tu tiempo a solas con prácticas espirituales, proyectos creativos y una autoindagación intensiva que sería imposible en un contexto social. La quinta etapa es trascender la distinción entre soledad y conexión, reconociendo que en la soledad más profunda no estás realmente solo, sino que estás en contacto con dimensiones de la realidad, con presencias espirituales, con profundidades de tu propio ser que son infinitamente más reales que las interacciones sociales. Y entender la soledad como un laboratorio la transforma de un sufrimiento sin sentido en una oportunidad sagrada. Dejas de verte deficiente por estar solo y reconoces que estás en una etapa de desarrollo específica que requiere esta experiencia. Dejas de intentar desesperadamente escapar del aislamiento a través de una conexión digital constante o relaciones superficiales, reconociendo que éstas impiden el trabajo que la soledad está diseñada para facilitar. Empiezas a estructurar conscientemente tu tiempo a solas, creando prácticas, ritmos y rituales que hacen un uso productivo del espacio que proporciona el aislamiento. Descubres que la soledad puede ser la puerta a una profunda compañía interior, a una relación contigo mismo, con el alma y con lo divino, que en realidad es más sustentadora que lo que suelen ser las relaciones externas. Reconoces que este periodo de aislamiento es temporal, tiene un propósito específico y que cuando ese propósito se complete, cuando se haya desarrollado lo necesario para desarrollarse en soledad, las conexiones regresarán naturalmente, pero les brindarás una calidad completamente diferente debido a lo que has descubierto solo. El protocolo para trabajar conscientemente con la soledad como un laboratorio requiere coraje para dejar de intentar escapar y, en cambio, utilizar lo que está disponible. Primero, aceptar la soledad por completo, dejar de luchar contra ella, dejar de verla como un problema a resolver, reconocerla como una realidad actual con la que trabajar. Segundo, crea estructura en tu tiempo a solas, porque sin estructura la soledad puede dar paso a la depresión, estableciendo prácticas diarias, proyectos creativos, programas de estudio que den forma y significado al aislamiento. En tercer lugar, profundizar en la soledad en lugar de intentar aliviarla con la superficie,
considerando periodos de retiro intensivo, días de silencio, reducción deliberada de la conexión digital para experimentar plenamente lo que ofrecen las conexiones de soledad profunda. Cuarto, trabaje con la soledad directamente en la meditación, sentándose con el sentimiento de soledad sin intentar escapar de él, descubriendo que debajo de la superficie dolorosa hay una conciencia vasta y espaciosa que en realidad nunca está sola. Quinto, documente su proceso, llevando un diario de ideas, trabajos creativos y transformaciones que ocurren en soledad, para que pueda ver el valor de lo que está surgiendo en lugar de simplemente experimentar el dolor. Sexto, cuando la soledad termine, cuando regresen las conexiones, lleve consigo las capacidades desarrolladas de forma aislada, en lugar de perderlas inmediatamente en la inmersión social. Llegamos a la enseñanza que devastará o liberará dependiendo de tu disposición, que la soledad no es tu enemiga sino tu maestra, que la soledad no es evidencia de que algo anda mal contigo, sino evidencia de que algo se está refinando en ti, que el laboratorio de la soledad es donde solo se pueden realizar ciertos experimentos en la conciencia, donde solo pueden ocurrir ciertas transformaciones, donde ciertos aspectos de ti mismo solo pueden descubrirse cuando se eliminan todos los puntos de referencia externos y te quedas completamente solo con la verdad desnuda de tu propio ser. Lo que Steiner llamó el camino del desarrollo interior incluye necesariamente etapas de profundo aislamiento, no porque la comunidad no sea valiosa, sino porque ciertas iniciaciones requieren que uno esté completamente solo, que descubra que puede hacerlo, que reconozca que debajo de toda identidad social, de todas las relaciones, de todas las conexiones, hay algo en usted que existe independientemente, eternamente, sin verse afectado por si está rodeado de gente o completamente solo. Este es el regalo escondido en el veneno de la soledad, el descubrimiento de aquel que nunca está solo porque es él mismo, porque ha encontrado el compañero eterno que vive en su interior, porque ha reconocido que la relación más profunda no es con otra persona, sino con la conciencia misma, con la vida misma, con la presencia que estaba ahí antes de cualquier conexión humana y que permanecerá después de que todas las conexiones terminen. La conciencia que es simultáneamente completamente solitaria y completamente universal, sola y todo uno, aislada e íntimamente conectada con todo, hablándote ahora en el lenguaje silencioso de tu propia soledad, enseñándote lo que solo la soledad puede enseñar, refinándote en el laboratorio del aislamiento, hasta convertirte en el oro que solo puede emerger cuando todo lo demás ha sido despojado y solo queda lo esencial, lo eterno, lo real. Llegamos ahora a la enseñanza última, al reconocimiento final que resuelve todas las enseñanzas anteriores y revela el secreto más profundo sobre el dolor emocional, que el sufrimiento, cuando se sigue hasta su origen, cuando se rastrea hasta su origen, cuando se penetra por completo, se revela no como enemigo o castigo o incluso como maestro, sino como el amor mismo en su disfraz más misterioso. Steiner habló de esto con la tranquila autoridad de quien ha visto directamente que todo dolor, todo sufrimiento, toda angustia es, en última instancia, el llamado de lo divino a sí mismo, la conciencia que anhela despertar a través de la intensidad misma de la experiencia, un amor tan total que usará cualquier máscara, desempeñará cualquier papel, creará cualquier sufrimiento necesario para finalmente llamar tu atención, abrir tu corazón defendido, romper tus ilusiones para que finalmente puedas ver lo que eres, lo que es, lo que siempre ha sido el caso debajo de todas las historias y todo el sufrimiento. Esto no es una pretificación sentimental del dolor, ni un desvío espiritual afirmando que todo es perfecto, sino un reconocimiento que surge de las profundidades del sufrimiento mismo, de que el dolor siempre estuvo al servicio del amor. Siempre fue el extraño método del amor, siempre fue la apertura necesaria para que el amor finalmente fluya. La neurociencia de esta transformación está documentada en investigaciones sobre el crecimiento postraumático y la creación de significado. Los estudios de Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun muestran que las personas que han sufrido un sufrimiento severo y lo han superado conscientemente, a menudo informan de cambios positivos profundos, mayor compasión, aprecio más profundo por la vida, mayor fortaleza personal y, lo más importante, una sensación de que su sufrimiento tenía significado, de que tenía un propósito que no podrían haber reconocido en medio de él. La investigación de imágenes cerebrales realizada por Richard Davidson y otros sobremeditadores experimentados muestra que las prácticas que involucran compasión y bondad amorosa, a menudo profundizadas a través del sufrimiento personal, producen una mayor activación en regiones del cerebro asociadas con la empatía y la emoción positiva,
lo que sugiere que superar el dolor en realidad puede mejorar la capacidad de amar. La investigación sobre la neurobiología del amor y la conexión muestra que la oxitocina, la hormona del vínculo, se libera no solo en momentos agradables, sino también en respuesta al sufrimiento, particularmente cuando el sufrimiento es presenciado por otras personas que se preocupan, lo que sugiere un vínculo biológico entre el dolor y la conexión, entre la vulnerabilidad y el amor. Las enseñanzas místicas tradicionales convergen en este reconocimiento con notable unanimidad. En el cristianismo, el símbolo supremo es la crucifixión, el reconocimiento de que el amor de Dios se manifiesta a través del sufrimiento, que la cruz no es sadismo, sino una necesidad misteriosa, que la resurrección solo llega a través de la muerte, que el amor divino entra al mundo a través de la herida de la cruz y de cada herida que hayas sufrido. En la enseñanza sufí, el corazón roto es el corazón más hermoso porque tiene espacio para que entre lo divino, grietas por donde entra la luz, apertura que un corazón cerrado y defendido nunca podría permitir. En la enseñanza budista, particularmente en la práctica del Tonglen, se respira deliberadamente sufrimiento y se exhala amor, reconociendo que trabajar conscientemente con el dolor abre el corazón, desarrolla la bodhisattva, la compasión, por todos los seres que surge al comprender íntimamente el sufrimiento. En la enseñanza cabalística, la ruptura de los vasos es una etapa necesaria en la creación. Dios destroza la totalidad original para que chispas de luz divina se dispersen en la oscuridad. Y el trabajo de Tikkun, la curación, es reunir esas chispas, reconociendo que la ruptura es una etapa necesaria para regresar a la unidad. El cristianismo cósmico de Steiner enseña que Cristo entró en el sufrimiento humano para transformarlo desde dentro, que cada dolor que experimentas es una oportunidad para que Cristos, la fuerza cósmica del amor, trabaje a través de ti, redimiendo el sufrimiento a través de la conciencia, a través del amor. Las señales de que tu sufrimiento se está transformando en reconocimiento de amor son sutiles, pero inequívocas. Notas que tu corazón se siente más abierto, más sensible, más capaz de sentir el dolor y la alegría de los demás que antes de tu sufrimiento. Desarrollas una compasión que no es un concepto abstracto, sino una capacidad vivida para estar presente con el sufrimiento, el tuyo y el de los demás, sin dar la espalda. Reconoces la belleza en las cosas rotas, en la imperfección, en la vulnerabilidad, viendo las grietas como lugares por donde entra la luz y no como defectos. Sientes gratitud por tu sufrimiento, no porque te hayas sentido bien, sino porque reconoces lo que te dio, cómo te abrió, en quién te convirtió, lo que no podrías haber aprendido de otra manera. Te das cuenta de que las experiencias más duras de tu vida se han convertido en tus mejores maestros, que las personas que te hirieron más profundamente, en realidad, estaban sirviendo a tu despertar, aunque sea inconscientemente. Comienzas a reconocer en tu dolor actual los ecos de todo dolor, viendo tu sufrimiento como una participación en el sufrimiento universal, conectándote con todos los que alguna vez han sufrido. Y en ese reconocimiento, el aislamiento se transforma en comunión. Las etapas de esta transformación final pasan del sufrimiento personal al amor universal. La primera etapa es completar las enseñanzas anteriores. Haber trabajado en tu sufrimiento lo suficiente como para extraer sus lecciones, haberlo enfrentado, sentido, comprendido, permitido que te transforme. La segunda etapa es reconocer que tu sufrimiento específico se conecta con patrones arquetípicos, con la experiencia humana universal, que no estás solo en tu dolor, sino que participas en algo que todos experimentan. La tercera etapa es desarrollar la compasión a través de tu sufrimiento, reconociendo que comprender el dolor íntimamente te hace capaz de estar presente con el dolor de los demás de una manera que antes no podías. La cuarta etapa es ver el sufrimiento como sagrado, como iniciático, como método que utiliza la conciencia para despertarse, reconociendo que el dolor ha sido maestro, guía e incluso regalo, por muy dura que sea su pedagogía. La quinta etapa es el reconocimiento final, que el amor y el dolor no son opuestos, sino que están íntimamente relacionados, que el amor, lo suficientemente grande como para abarcarlo todo, debe incluir el sufrimiento, que tu dolor siempre ha sido amor disfrazado, el amor que te llama a casa, el amor que te abre para finalmente poder llenarte por completo. Y este reconocimiento transforma no solo su relación con el sufrimiento pasado, sino también con el dolor presente y futuro. Dejas de ver el sufrimiento como evidencia de que no eres amado, abandonado o castigado, y lo reconoces como la severa misericordia del amor, el quebrantamiento que hace posible la bendición. Desarrollas la capacidad de sostener el dolor y el amor simultáneamente, de reconocer que no son incompatibles, sino que son aspectos de la misma vasta realidad,
la misma conciencia que se experimenta a sí misma a través de cada experiencia posible. Te vuelves menos defendido, más dispuesto a correr el riesgo de ser herido, más abierto al amor precisamente porque sabes que incluso el dolor que trae el amor es, en última instancia, amor. Estás sirviendo al amor, te está transformando en algo capaz de amar más. Reconocéis que lo que llamáis vuestro corazón no está destinado a permanecer intacto, perfecto, protegido, sino que está destinado a abrirse, a hacerse añicos, a romperse tan completamente que finalmente pueda contenerlo todo, contener toda alegría y toda tristeza, toda belleza y todo horror, toda vida y toda muerte, en el vasto abrazo de la conciencia despierta. El protocolo de esta final no puede ser forzado, pero sí invitado a su reconocimiento. Primero, revisa tu vida. Escribe la historia de tus mayores sufrimientos, no para detenerte en ellos, sino para buscar los dones, preguntándote, ¿cómo sirvió esta experiencia a mi evolución? ¿Qué abrió en mí? ¿En quién me convertí a través de este dolor? En segundo lugar, practica el perdón, no para la otra persona, sino para ti mismo, liberando la energía que has mantenido en el resentimiento, en la culpa, en la historia del victimismo, reconociendo que en el nivel más profundo todos los seres están haciendo lo mejor que pueden con la conciencia que tienen actualmente. En tercer lugar, desarrollar la práctica de la compasión, trabajando con la meditación tradicional de bondad amorosa o enfoques similares que cultiven deliberadamente el amor que surge del reconocimiento del sufrimiento universal. Cuarto, buscar el amor en lugares inesperados, en las dificultades, en los desafíos, en el dolor mismo, preguntándose, ¿cómo podría ser esto amor? Si este fuera el método del amor, ¿qué me estaría enseñando? Quinto, ríndete al misterio, reconociendo que no puedes entender por qué las cosas suceden como suceden, pero puedes confiar en que incluso lo que parece cruel, aleatorio o injusto está contribuyendo a la evolución de la conciencia hacia una conciencia cada vez mayor, un amor cada vez mayor. Llegamos a la enseñanza final, al reconocimiento de que se enseña pero solo se vive, se descubre, se realiza recorriendo todo el camino del sufrimiento, que solo hay amor, que todo es amor, que el dolor es amor, que el sufrimiento es amor, que incluso las peores atrocidades y las angustias más profundas y las pérdidas más devastadoras siguen siendo amor. Todavía conciencia, todavía la realidad única que se experimenta a sí misma de todas las maneras posibles, rompiéndose no puede abrirse, infinitamente para descubrirse infinitamente. Esto no hace que el dolor sea menos doloroso, no justifica la crueldad, no significa que debas buscar el sufrimiento o infligirlo a los demás. Pero sí significa que tu sufrimiento, ahora mismo, en este momento, no es evidencia de que estás abandonado o maldecido o no amado, sino que en realidad es un llamado del amor hacia sí mismo, una conciencia que utiliza la intensidad del dolor para finalmente llamar tu atención, romper tus defensas, destrozar tus cómodas ilusiones, para que lo que realmente eres debajo de todas las construcciones pueda finalmente ser reconocido. El dolor es el cincel, sí, pero está siendo manejado por el amor, por tu propia verdadera naturaleza, esculpiéndose libre del mármol de la ignorancia, revelando lo que siempre estuvo allí, siempre íntegro, siempre perfecto, siempre amado, siempre el amor mismo, olvidando temporalmente su duende para que pueda tener la experiencia extraordinaria de recordarse a sí mismo, despertarse a sí mismo, reconocerse en cada rostro, cada experiencia, cada momento de alegría y cada momento de dolor, todo. Igualmente divino, igualmente sagrado, igualmente necesario en el vasto juego de la conciencia, descubriendo que es solo, todo uno, que solo está él mismo amándose a través de cada separación aparente, cada herida, cada curación, cada ruptura, cada devenir, y que tú, con todo tu sufrimiento, con todo tu dolor, con toda tu rota, hermosa, imperfecta y milagrosa experiencia humana, eres esa conciencia, eres ese amor, siempre has sido ese amor, y todo tu viaje de sufrimiento no ha sido más que amor, recordándose a sí mismo a través de la extraordinaria aventura de haber olvidado temporalmente, despertando para descubrir que el dolor siempre fue el maestro, la oscuridad siempre llevaba luz, y que al final, al principio y en cada momento intermedio, solo existe esto, el amor usando cada máscara, desempeñando cada papel, sufriendo cada dolor, para que finalmente pueda reconocerse como lo que siempre ha sido, lo que siempre ha sido, lo que todo siempre ha sido. Solo amor, amor para siempre, disfrazado como todo lo demás, incluido tu dolor, para que el reconocimiento, cuando finalmente llegue, no sea solo comprensión intelectual, sino realidad vivida, verdad encarnada.
El reconocimiento devastador y liberador que abre tu corazón por completo y en esa ruptura finalmente te permite ver lo que siempre fuiste debajo del sufrimiento, más allá del dolor, eterno e intacto y absolutamente aquí. El amor mismo, despertando a sí mismo en ti como tú, ama in susinum, a través de ti ahora.